En un mundo construido a base de acero, sudor y sueños, existe un nombre que se eleva sobre el polvo, el ruido y el implacable paso del tiempo: Caterpillar. No hablamos de máquinas simples, hablamos de titanes de hierro que han levantado puentes imposibles, abierto caminos en desiertos y dado forma a ciudades enteras. Durante más de un siglo, este coloso industrial no solo ha dominado la Tierra, sino que ha esculpido un legado imborrable en la historia de la civilización moderna. Presente en casi todos los países del mundo, 192 de 195, Caterpillar no es solo una marca, es un imperio. Un gigante que controla casi el 40% del mercado mundial de maquinaria pesada. Pero la gran pregunta es, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Qué productos lo hicieron invencible? ¿Y qué secretos guarda esta leyenda del acero que ha marcado el rumbo de la civilización? Esta es la historia jamás contada de Caterpillar. Y si te gustan las historias que muestran cómo nacen los imperios desde cero, suscríbete. Cada semana compartimos el origen de quienes cambiaron el rumbo de la humanidad. Retrocedamos más de un siglo y medio hasta 1849. En la pequeña ciudad de Concord, en el estado de New Hampshire, nació un hombre destinado a cambiar para siempre la historia de la maquinaria. Benjamin Holt creció rodeado de una familia numerosa, nada menos que 11 hermanos, bajo el techo de un hogar donde el trabajo duro no era una opción, sino una forma de vida. Su padre era dueño de un aserradero local y desde que podía levantar un tronco, los Holt aprendieron el valor del esfuerzo físico, el crujir de la madera cortada, el polvo suspendido en el aire, el eco metálico de las sierras. Aquel lugar fue la primera escuela de Benjamin. Allí, entre vigas y herramientas, comprendió lo que significaba transformar la fuerza de la naturaleza en progreso humano. La familia gozaba de cierta comodidad económica gracias al negocio, pero el destino de Ben pronto cambiaría. Con el tiempo, asumió el mando del aserradero mientras sus hermanos se encargaban de las ventas y las entregas en California. Todo parecía marchar con estabilidad, hasta que un golpe inesperado alteró su vida. A los 34 años perdió a sus padres. Aquella tragedia lo llevó a entregar el control del negocio y a tomar una decisión que marcaría el rumbo de su futuro. En 1883, con determinación, partió hacia California. Allí comenzaría no solo una nueva vida, sino una nueva era para el mundo. No lo hizo solo. Los Holt eran una familia unida, acostumbrada a enfrentarse juntos a la adversidad. Allí fundaron la Stockton Wheel Company, una empresa dedicada al tratamiento de madera en los áridos valles del oeste. Fue entonces cuando Benjamin ganó un apodo que lo acompañaría el resto de su vida: Tío Ben. Todos en Stockton lo llamaban así, no solo por su carácter afable, sino porque siempre estaba rodeado de jóvenes trabajadores que veían en él a un maestro y a un visionario. En su pequeño taller, Benjamin vivía para inventar. No era un hombre de planos detallados. Sus máquinas nacían primero en su mente y luego en sus manos. Solo a veces, para guiar a sus hombres, trazaba bocetos rápidos en un papel. Ese estilo distintivo se convirtió en su sello y en la chispa que encendería el nacimiento de un imperio. El negocio de Stockton Wheel prosperó con rapidez. En pocos años, lo que había comenzado como un taller modesto se convirtió en una empresa respetada en toda la zona. Con más de 25 empleados y 2 fábricas repletas de maquinaria que para aquellos años parecían sacadas del futuro, los Holt demostraron que su apellido era sinónimo de trabajo duro, innovación y calidad. Pero Benjamin no era un hombre que se conformara con el éxito fácil. En su interior ardía una ambición distinta, una voz que le decía que la madera era solo el comienzo, que su verdadero legado estaría hecho de acero y vapor. Y así, con la mente siempre un paso más allá del presente, decidió enfrentar un reto gigantesco: reemplazar la fuerza ancestral de los caballos por la potencia de una máquina. En 1892 nació la Holt Manufacturing Company. Su primer hijo de hierro fue un coloso, un tractor a vapor de más de 7 metros de largo y casi 22,000 kilos de peso. Era imponente, un monstruo metálico que parecía salido de otra era. Los agricultores lo miraban con asombro, conscientes de que frente a ellos estaba el futuro de la agricultura. Sin embargo, aquel gigante tenía un problema. Era tan pesado que la tierra lo rechazaba.
Bastaba avanzar unos metros para que se hundiera en su propio peso. Lejos de rendirse, Benjamin entendió que estaba frente a una gran decisión. O reinventaba la máquina, o su sueño moriría sepultado junto con esas enormes ruedas. Y fue entonces, en 1904, cuando la creatividad de Holt alcanzó su punto máximo. Cambió las ruedas por un sistema de orugas continuas, un invento revolucionario que transformó para siempre la forma de trabajar la tierra. El resultado fue el primer tractor de orugas de la historia. Lo que nació aquel año no era simplemente una máquina, era una criatura de acero que reptaba sobre el terreno con la fuerza de 100 caballos, dominando allí donde antes solo había barro y derrota. Y el nombre que la inmortalizara llegó de forma inesperada. Charles Clements, fotógrafo de la compañía, observaba cómo aquella máquina avanzaba lentamente, cuando sorprendido por el movimiento de las orugas exclamó: «Se arrastra como una oruga». A Benjamin le fascinó la metáfora. Aquella simple observación dio nombre a un símbolo eterno: Caterpillar. El primer tractor Caterpillar se vendió por $5.500, lo que hoy equivaldría a unos $185,000, una cifra enorme para la época. Sin embargo, se convirtió en la opción más rentable que un agricultor podía soñar. Aquel gigante de acero era caro, sí, pero ahorraba años de trabajo, reemplazaba la fuerza de decenas de animales y multiplicaba la eficiencia en el campo. Fue un éxito inmediato. Quien invertía en un Caterpillar no solo compraba una máquina, compraba el futuro. Ese futuro se aceleró con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, mientras el mundo se hundía en trincheras y barro, los tractores de Holt demostraron ser algo más que simples herramientas agrícolas. Sus orugas avanzaban donde nada más podía hacerlo, y pronto el ejército los adoptó en el frente de batalla. No solo transportaban suministros y artillería, su diseño inspiró la creación de los primeros tanques militares. Holt no lo sabía, pero en aquellos campos de Europa no solo se libraba una guerra, también nacía el concepto de la maquinaria bélica moderna. Sin embargo, cuando el rugido de los cañones se apagó en 1918, también comenzaron los problemas. La guerra había terminado y con ella las grandes órdenes militares. Los agricultores volvieron a mirar con lupa qué máquina era más práctica para su día a día, y fue entonces cuando apareció un competidor feroz, la CL Best Gas Traction Company. Sus tractores eran más ligeros, más fáciles de manejar y mejor adaptados a las labores agrícolas. Mientras Holt se había enfocado en la guerra, Best había conquistado el campo. El golpe más duro llegó en 1920. Ese año falleció Benjamin Holt, el hombre que había desafiado la naturaleza y había dado vida a Caterpillar. Con su muerte, parecía que la compañía se desmoronaba. La Holt Manufacturing Company estaba debilitada, perdiendo terreno frente a CL Best, y muchos pensaron que el sueño acabaría ahí. Pero la historia aún no había terminado. En 1921, un nuevo viento de oportunidad sopló desde Washington. El gobierno aprobó la Ley Federal de Carreteras que destinaba $1,000 millones a la construcción de infraestructura. Era un plan titánico para levantar miles de kilómetros de carreteras en todo el país. El nuevo CEO de Holt, Thomas A. Baxter, entendió que ese era el camino a seguir. Ordenó abandonar la idea de los tractores gigantes e imprácticos y redirigió la empresa hacia un mercado con futuro: la maquinaria de construcción. El campo ya no era suficiente. El horizonte ahora eran las carreteras, los puentes y las ciudades. Finalmente, en 1925, ocurrió lo impensable. Los dos rivales que habían pasado años compitiendo decidieron unir fuerzas. La Holt Manufacturing Company y la CL Best Gas Traction Company se fusionaron, dando origen a una nueva era. Así nació oficialmente la Caterpillar Tractor Company, el titán que con el tiempo dominaría el mundo entero. Ese mismo año, tras la fusión que dio vida a Caterpillar, nació también su primer logotipo, sencillo pero cargado de identidad. Todas las máquinas comenzaron a pintarse de un gris de guerra, un color que evocaba disciplina, fuerza y la seriedad de la época. Era la imagen de una empresa joven, pero lista para enfrentar cualquier desafío. Con CL Best al mando,
Caterpillar no tardó en expandirse de manera imparable. Su visión y liderazgo hicieron que la compañía dejara de ser solo un fabricante de tractores para convertirse en un símbolo de innovación. Y fue en 1931 cuando Caterpillar dio 3 pasos gigantescos que marcarían para siempre su historia. Ese año fabricó su primera motoniveladora, el Autopatrol, la primera máquina diseñada específicamente para nivelar caminos y carreteras, no como un accesorio improvisado, sino como un vehículo completo. Fue un avance que cambiaría la forma de construir infraestructuras en todo el mundo. En paralelo, presentó su primer motor diésel, conocido como el legendario Old Betsy. No era un motor cualquiera, consumía menos, ofrecía más potencia y abría un universo de posibilidades, desde la generación de energía hasta el impulso de nuevas máquinas. Era el corazón de un futuro en el que el diésel se convertiría en el estándar de la industria. Pero quizás la decisión más icónica de 1931 fue otra, el cambio de color de todas sus máquinas. El gris quedó atrás y fue reemplazado por el amarillo Caterpillar, un tono vibrante, visible a kilómetros de distancia, símbolo de poder y dominio. A partir de ese momento, aquel amarillo no sería solo un color, sería una declaración de identidad, un emblema que transformó la manera en que el mundo reconocía a Caterpillar. No obstante, la época no era fácil. La Gran Depresión golpeaba a Estados Unidos con fuerza y Caterpillar, como todas las empresas, sufrió una caída brutal en sus ventas. Hubo momentos en que parecía que la compañía no sobreviviría, pero la determinación de sus líderes y la confianza en sus máquinas la mantuvieron en pie, contra todo pronóstico. Pronto esa resistencia se transformó en grandeza. En la década de 1930, los tractores y motoniveladoras de Caterpillar jugaron un papel crucial en una de las construcciones más emblemáticas del siglo, el puente Golden Gate, en California. Aquel puente que hoy es símbolo mundial se levantó con la ayuda incansable de las máquinas amarillas de Caterpillar. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Caterpillar volvió a ser llamada al frente. Ya no se trataba de campos de cultivo ni de puentes, sino de trincheras, carreteras militares y frentes de batalla. Sus máquinas construyeron fortificaciones, repararon caminos destruidos por las bombas, despejaron campos de guerra y se convirtieron en aliados indispensables del ejército. Terminada la guerra, la empresa no se detuvo. Caterpillar extendió sus operaciones por el mundo. Llegó a Australia, a Inglaterra, a India y estuvo presente en grandes proyectos, como la presa de Brácara en 1948, una de las más grandes de su época, o las autopistas estadounidenses, que marcaron el nacimiento de la red vial más extensa del planeta. En los años 50, el prestigio de Caterpillar era evidente. Su fiabilidad era tan reconocida que fue convocada para trabajos en los lugares más extremos del planeta. Quizá su hazaña más audaz de la década ocurrió en los confines helados de la Antártida, como parte de la operación Deep Freeze. Allí, donde las temperaturas podrían congelar el metal y donde ningún vehículo convencional sobrevivía, los motores de Caterpillar rugieron en medio del hielo eterno, demostrando que no había rincón del planeta que sus máquinas no pudieran conquistar. En los años 60, la compañía reforzó su identidad global. Adquirió nuevas fábricas, expandió su producción y renovó su imagen con un nuevo logotipo que incorporaba la icónica C de Caterpillar. Fue una década de consolidación y expansión, en la que no solo creció su línea de maquinaria, sino también su influencia internacional. Los 70 y 80 marcaron un reinado absoluto. En 1973, Caterpillar modernizó toda su flota, adaptándose a las necesidades de un mundo que exigía más potencia y mayor eficiencia. En 1975 dio un paso visionario con la creación del programa CAT Plus, que revolucionó el concepto de servicio postventa y mantenimiento, asegurando que cada máquina, sin importar cuán usada, pudiera mantenerse operativa durante décadas. En 1979, se tomó una decisión que definiría su identidad visual: cambiar el color de sus máquinas al amarillo Caterpillar actual,
aún más intenso y reconocible que el de 1931. Ese tono se convirtió en una advertencia y en un símbolo. Donde hubiera una máquina amarilla, había progreso. Solo 2 años más tarde, en 1981, Caterpillar expandió sus horizontes hacia campos totalmente nuevos, introduciéndose en el mundo de las turbinas industriales y solares, demostrando que no solo construía caminos, sino también energía para mover al planeta. El cambio más grande llegó en 1986, cuando la empresa adoptó oficialmente el nombre de Caterpillar Inc. Ya no era solo un fabricante de tractores, era una multinacional, diversificada y con un catálogo que incluía motores marinos, generadores eléctricos, transmisiones y programas de reconstrucción de maquinaria pesada. Los años 90 fueron turbulentos. Caterpillar enfrentó huelgas, tensiones laborales y controversias internas que pusieron a prueba su liderazgo. Sin embargo, lejos de debilitarla, estas crisis la fortalecieron. En 1998 abrió sus primeras Cat Rental Stores, ofreciendo un modelo innovador que permitía alquilar maquinaria en lugar de comprarla. Un año después, en 1999, lanzó parts.cat.com, su portal en línea de repuestos, adelantándose a la era digital y facilitando el acceso a clientes de todo el mundo. Con el inicio de los años 2000, Caterpillar dirigió su mirada hacia un sector aún más ambicioso, la minería a gran escala. En este terreno, se consolidó como un líder indiscutible, capaz de suministrar las máquinas más grandes y resistentes del planeta. Su apuesta máxima llegó en 2011, con la compra de Bucyrus por $8.8 mil millones, una adquisición colosal que reforzó su posición como el titán indomable de la minería mundial. Hoy, Caterpillar factura más de $66 mil millones anuales, cuenta con más de 100 tiendas de estilo de vida, y su presencia se extiende prácticamente a cada país del planeta. No hay continente ni territorio donde su huella no esté marcada. Sus máquinas han levantado ciudades enteras, han tendido puentes imposibles, han contenido ríos con presas colosales, han dado forma a estadios y han abierto caminos en desiertos, selvas y montañas. Pero Caterpillar no es solo acero ni engranajes, es también un aliado de la humanidad. Ha estado en misiones humanitarias, ha acudido en primera línea tras catástrofes naturales y lleva más de 90 años colaborando con la Cruz Roja. Hoy, además, trabaja sin descanso en el desarrollo de productos más sostenibles, sabiendo que su misión no es únicamente construir, sino también proteger el futuro del planeta. Más que una empresa, Caterpillar se ha convertido en un símbolo eterno de resistencia, innovación y poder. Un gigante que no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que lo ha moldeado a su voluntad. Cada tornillo, cada motor, cada máquina es un recordatorio de que detrás del acero late la visión de hombres que soñaron más grande que nadie. Esta fue la historia jamás contada de Caterpillar Inc., el titán que tomó hierro y sueños y los convirtió en civilización. Un imperio de acero que, más que construir el mundo, lo ha hecho posible. Si te gustó esta historia, hay muchas más esperando. Dale a suscribirse y acompáñanos en este viaje por las mentes que edificaron el mundo.